buscar nuestras Biblias, por favor. Segunda carta a Timoteo, segunda epístola de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer versículo 1 y 2. Solamente vamos a dar la introducción de esta carta y espero alcanzar a ver versículo 1 y 2. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice el texto, yo lo leo, usted sígame con su vista. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a orar para iniciar esta carta y esta predicación. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Jesús le doy gracias por su amor, su misericordia. Gracias, mi Dios, porque has traído a cada uno de mis hermanos con bien. Los has guardado en el trabajo, nos has dado vida, nos has dado salud. Y te damos gracias, Padre Celestial, porque podemos reunirnos en este momento, en esta tarde. Hemos podido cantarte, leer la Escritura. Y hoy nos presentamos, mi Dios, delante de ti para que usted nos hable y nos enseñe a través de la Sagrada Escritura. Yo le ruego, mi Dios, que el Espíritu Santo nos dé sabiduría. Te ruego, mi Dios, que nos enseñes y nos edifiques a lo largo de esta carta que hoy iniciamos. Y te ruego, mi Dios, que el Espíritu bendito nos dé sabiduría y discernimiento, que podamos aprender y aplicar todas las instrucciones que encontramos en este libro para tu honra y tu gloria. Danos sabiduría para retener información. Ayúdame a ser conciso y claro con las palabras que voy a decir. Guía mis labios, guía mis pensamientos y que podamos edificarnos por medio de tu palabra. Bendícenos el resto del tiempo, Padre. Guíanos y que tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Bueno, como habíamos dicho, gracias a Dios hemos podido llegar a esta segunda carta. Esta segunda carta en el orden histórico, dentro de las cartas pastorales, la primera que se escribió de las pastorales es primera de Timoteo, después es Tito, y segunda a Timoteo es la última de las cartas pastorales, y de hecho es la última carta que el apóstol Pablo escribe. Para poder entender apropiadamente este libro y poder leerlo con la atención necesaria y el discernimiento necesario, es importantísimo, hermanos, que hablemos sobre la introducción de este libro. La segunda epístola a Timoteo es la última carta escrita por el apóstol Pablo, y esta carta fue dictada desde la prisión de Roma, en el segundo encarcelamiento del apóstol Pablo, probablemente del 64 al 66 después de Cristo. Lo más probable es que Lucas, el médico amado y autor de Hechos y el Evangelio según Lucas, fuera el amanuense del apóstol Pablo, o sea, el secretario de Pablo. ¿Por qué? Porque si usted va al capítulo 4, se da cuenta que el único que estaba con Pablo era Lucas. Y el apóstol Pablo, si usted lee la carta, estaba encadenado. Y alguien que estaba encadenado no podía escribir, porque no podía mover sus manos. Así que lo más probable es que Lucas haya sido el secretario del apóstol mientras él estaba hablando. El apóstol Pablo tuvo 2 encarcelamientos, y el primero de ellos es descrito en Hechos capítulo 28. Al final del libro de Hechos se describe el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, y este es un encarcelamiento, el último de su vida, que no viene en el libro de Hechos. Eso sucedió años después. ¿Cómo sabemos que estos 2 encarcelamientos son diferentes? Porque primeramente, si usted se pone a leer el libro de Hechos, el primer encarcelamiento, si usted lee en Hechos capítulo 28, versículo 30, se va a dar cuenta que el apóstol estaba en una casa alquilada. Y en esa casa alquilada
él tenía libertades. La gente podía visitarlo con libertad. Él no estaba encadenado. Estaba en una casa alquilada y ese encarcelamiento de Hechos 28 duró solamente 2 años. Mientras el apóstol se encontraba en ese encarcelamiento, en el de Hechos, él escribió carta a los colosenses, a los efesios, a los filipenses y a Filemón. Y si usted lee esas cartas, puede notar que el apóstol Pablo estaba seguro de que iba a salir. Sin embargo, si usted lee esta carta, al final del capítulo 4, nota que el apóstol Pablo sabe que ya no va a salir. Él ya sabe que se va a morir. Hay más información, como les decía, en este encarcelamiento que encontramos en 2 de Timoteo, el apóstol Pablo estaba en cadenas. Capítulo 1, versículo 16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. También, hermanos, en este momento, cuando Pablo escribe 2 de Timoteo, el apóstol era considerado como un malhechor. Capítulo 2, versículo 9 dice, en el cual sufrió penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Cuando el apóstol Pablo fue encarcelado la primera vez en Roma, si usted ha leído la historia del libro de Hechos, aún los gobernantes decían que no había hecho ninguna infracción. Simplemente tuvo que ser puesto en esa casa porque apeló a César. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo ya es considerado como un malhechor, como un delincuente. Onesíforo, de hecho, tuvo que buscarlo solícitamente, que significa con mucha diligencia. ¿Por qué? Porque esto nos da a entender que en este momento no era fácil encontrar a quién, a Pablo. Como acabamos de leer, mire, en el capítulo 1, usted se va a dar cuenta que Onesíforo le buscó con solicitud. Le buscó con solicitud, y eso era, como les digo, porque ahora en este encarcelamiento Pablo no era fácil de encontrar. Lo más probable es que Pablo estuviera en una cárcel, en un encarcelamiento donde mandaban a los peores criminales, y ahorita vamos a ver por qué estaba allí. En esa cárcel no eran como las de hoy, obviamente. No había luz, no había agua, no había baños, no había comida. Estaba encerrado en un lugar donde era difícil encontrar, de tal forma que Onesíforo tuvo que buscarlo solícitamente. Y luego, hermanos, también encontramos, si usted lee Filipenses 1:25 y Filemón 22, como les decía, usted puede darse cuenta que en el primer encarcelamiento Pablo está segurísimo que va a salir. Mire, Filemón, versículo 22, dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestra oración os seré concedido. Le está diciendo a Filemón, prepárame un lugar, porque cuando salga de aquí, de esta cárcel, voy a ir contigo. Y esta carta, Filemón, fue escrita cuando el apóstol Pablo se encontraba en el primer encarcelamiento. Lo mismo, la misma idea o el mismo sentimiento lo puede encontrar en Filipenses, como les dije, capítulo 1, versículo 25, que dice, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para que vuestro provecho y gozo de la fe. El apóstol sabía una cosa, ¿esa era cuál? Que él iba a salir. ¿Por qué sabía eso? Como les dije al principio, porque el primer encarcelamiento duró solamente 2 años. Hechos 28:30 dice eso. Sin embargo, al final de esta carta, él sabe que ya no va a salir. Él sabe que lo van a ejecutar. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Y es importante también, hermanos, entender el contexto histórico. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué Pablo ahora era considerado como un malhechor? ¿Por qué ahora estaba encadenado? ¿Por qué Onesíforo tuvo que batallar a encontrarlo? ¿Por qué lo abandonaron todos? Como usted puede ver en el capítulo 1, dice que todos lo habían abandonado. Capítulo 1, versículo 14,
Versículo 15, ya ves esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Algo estaba pasando, que estar con Pablo significaba peligro, de tal forma que todos lo abandonaron. Bueno, eso se debe, hermanos, porque en el año 64 después de Cristo hubo un incendio en Roma que duró 6 días y 6 noches. Y ese incendio fue provocado por el emperador Nerón. Nerón provocó un incendio, no sabemos exactamente por qué, ya sea porque quería hacer más grande su imperio y muchos dicen porque estaba loco. Pero en el año 64 Nerón provocó un incendio que duró 6 días y 6 noches y quemó la mayor parte de la ciudad de Roma. Sin embargo, lo que hizo Nerón fue culpar a los cristianos porque la gente de Roma quería alguien a quien ejecutar y Nerón optó por inculpar a los cristianos. Desde entonces, desde que Nerón culpó a los cristianos en el año 64, algunos dicen que en octubre del año 64 empezó una persecución devastadora contra el cristianismo, y en esa persecución bajo el emperador Nerón, miles de creyentes fueron devorados por los leones en el Coliseo romano y otros muchos eran incendiados vivos para alumbrar las calles de Roma. En ese año 64, cuando la gente, imagínense, pónganse en ese contexto histórico, se incendia Roma, mucha gente se muere, mucha gente pierde sus casas, mucha gente pierde sus familias, sus terrenos, y el emperador le echa la culpa a los cristianos. ¿Cómo cree que iba a actuar Roma contra los cristianos? Los iban a odiar. Después de ese suceso, el cristianismo fue considerado enemigo del Estado. Todo aquel que se haga llamar cristiano es enemigo de Roma y era la persona más odiada por la civilización romana. Por eso Nerón mandaba cristianos al Coliseo, entretenimiento para los romanos, ver cristianos siendo devorados por leones, por tigres, por diferentes animales, y a muchos los prendía vivos en la noche para que fueran espectáculo al mundo. Esta carta, hermanos, por eso, imagínense, el cristianismo es la religión más odiada del mundo y los líderes del cristianismo, ¿quiénes eran? Eran los apóstoles. Entonces, ¿cómo se gana Nerón a la gente? Encarcelando a Pablo, el apóstol de los cristianos. Y de hecho, hermanos, bajo esa persecución murieron el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Bajo esa persecución, Pedro murió, ¿verdad? Y también el apóstol Pablo. En esta carta, hermanos, lo que encontramos también para este tiempo, la iglesia de Éfeso había caído en una corrupción teológica aún más grande que en la primera epístola. De la primera carta a Timoteo a la segunda carta a Timoteo pasan alrededor de 5 o 6 años. Y lo que sucedía es que como Nerón empezó a matar cristianos, los líderes de la iglesia en Éfeso, muchos empezaron a desertar. Muchos empezaron a negar el cristianismo y como miramos, muchos abandonaron a Pablo y a las enseñanzas de Jesucristo. Los líderes en la iglesia de Éfeso, aún Timoteo, habían sido debilitados por causa de la fuerte persecución que vivían. Si usted se da cuenta, si usted ha leído 2 de Timoteo, se puede dar cuenta que Pablo le dice a Timoteo: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Qué más le dice a Timoteo? Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué más le dice? Todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. ¿Por qué le dice eso? Porque en ese tiempo llamarse cristiano era: te van a matar. Mírame a mí, estoy encarcelado. Y lo más probable es que Timoteo, imagínense los problemas que tenía dentro de la iglesia y ahora lo querían matar. Es lo más probable es que su fe estuviera debilitándose tanto que de hecho Pablo en el versículo 4 dice que se acordó de las lágrimas ¿de quién? De Timoteo.
Se acordó de sus lágrimas. Así que la herejía, la apostasía y aún la persecución había aumentado mucho, y ahora, hermano, había consecuencias destructivas en la iglesia. Podríamos pensar, hermanos, de una perspectiva humana, que esto parecía el fin del cristianismo. Imagínense, se muere el apóstol Pablo, se muere el apóstol Pedro, y empiezan a matar a cristianos. Y podemos ver, como dice el apóstol Pablo a lo largo de la carta, que había hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, codiciosos, y esos estaban dentro de la iglesia. Si la iglesia no fuera de Dios, no procediera de Dios, este tiempo hubiera sido el tiempo de su extinción. Sin embargo, Pablo, sabiendo que puede ser la última vez que él habla con su hijo, es cuando escribe esta carta, su hijo en la fe. Y si entendemos eso, hermanos, históricamente vamos a leer la carta de una manera diferente. Aquí no está Pablo escribiendo detrás de una silla a gusto en un bosque. Pablo está dictando esta carta en una de las peores cárceles, considerado como el peor criminal del mundo en ese entonces, y estaban matando a cristianos a diestra y siniestra. Los estaban matando. Y también podemos entender qué sentía Timoteo. Tal vez sentía temor. Por algo Pablo le dice: Dios no te ha dado ese espíritu de cobardía. Así que, Timoteo, no tengas miedo, te van a matar. Pero le dice, sufre penalidades como soldado de Jesucristo, lo cual vamos a ver más adelante. En esta carta, hermanos, Pablo está dando instrucciones a su amado hijo en la fe para que persevere en el ministerio y se prepare a sufrir penalidades. Es lo que el apóstol Pablo le manda esta carta diciéndole: Timoteo, si tú predicas la verdad y mantienes en alto tu llamado, vas a padecer persecución. Te van a matar, tal vez te van a encarcelar o te van a querer matar. Pero no, y más adelante le dice en el versículo 8, en el versículo del 6 en adelante, le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y el versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo. Timoteo, ¿qué le estaba pasando a Timoteo? Una, tenía miedo, y dos, le estaba dando vergüenza predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque los estaban matando, hermanos. Esta carta es importante leerla y entenderla, porque si en un tiempo futuro, viene alguna clase de persecución semejante, podemos leer esta carta y animarnos sabiendo que cuando predicamos la verdad nos van a atacar. Otra cosa que podemos encontrar es que, hermanos, no siempre cuando hacemos las cosas bien vamos a ver resultados bonitos físicamente. Timoteo, después de la primera carta, dice que él hizo esas cosas. ¿Y cuál fue el resultado? 5 años después, la iglesia estaba peor. Eso no quiere decir que Timoteo haya sido infiel a su llamado. No, simplemente no siempre obtenemos los resultados que nosotros queremos ver en ese tiempo. Pero aún así tenemos de predicar la verdad. Como les he estado mencionando, al parecer Timoteo había entrado en un tiempo de desánimo por causa de las fuertes persecuciones que vivían. Pablo hace referencia a sus lágrimas, le dice que Dios no le ha dado espíritu de cobardía, le dice que no se avergüence de Jesucristo ni de Pablo. También le advierte que todos los que quieren vivir en Cristo, piadosamente en Cristo, padecen persecución. Es imposible, si usted lee esta carta entendiendo el contexto histórico, es imposible ignorar el sentimiento que se puede palpar en esta carta. Donde encontramos a Pablo pidiéndole a su amado hijo en la fe y entregando en sus manos la labor del ministerio. Si leemos esta carta apropiadamente y entendiendo lo que estaba sucediendo alrededor de la iglesia de Éfeso y alrededor de Timoteo, usted puede leer esta carta y es como si Pablo le está diciendo: Timoteo, yo me voy a morir. Mi tiempo está cerca, he peleado la buena batalla, he corrido la fe, he corrido la carrera, he guardado la fe. Pero es como si Pablo esté diciendo: hijo mío, ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti pelear. Y no seas miedoso.
No temas, Timoteo. Y es como que encontramos ese afecto de un padre hacia un hijo, como cuando un padre se está despidiendo de su hijo cuando sabe que se va a morir. Pablo quería que Timoteo entendiera que él había sido escogido por Dios para esta labor y él, Timoteo, como hombre de Dios, debía servir con fidelidad hasta la muerte, como lo haría el apóstol. En la carta encontramos 25 órdenes, 25 verbos imperativos que nos permiten observar que no solo eran sugerencias de un amigo a otro, sino órdenes divinas inspiradas por el Espíritu Santo para que Timoteo, y en un sentido más amplio, todo ministro y todo creyente empezara a obedecer. Cuando viene la aflicción, en vez de bajar los brazos, en vez de dejar de pelear, la iglesia de Jesucristo, todo creyente y los ministros deben de persistir en la gracia. Y todo eso lo vamos a ir desglosando conforme a la carta, pero es importante que tengamos eso en mente, hermanos, porque una vez que entendemos eso, ya no lees la carta de una manera fría, ¿verdad? Y como que, pues sí, Pablo escribe, pero es que Pablo está escribiendo sabiendo que se va a morir. En ese instante, hermanos, que Pablo está dictando la carta y Lucas escribe, en ese instante hay cristianos siendo devorados por leones allá afuera. Imagínense en la mente de Pablo. Mientras yo te estoy escribiendo, hay cristianos siendo devorados allá. Hay cristianos, si era de noche, lo más probable es que hubiera cristianos quemándose ahí mismo. Y tal vez Pablo los podía escuchar. Esta carta no puede ser recibida con un espíritu indiferente. No puede ser así. Y así que, entendiendo eso, vamos a mirar primeramente la salutación, al versículo 1 y 2, la salutación de Pablo a Timoteo. Versículo 1 y 2 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Esta salutación, ¿verdad? O esta bendición es muy similar a la que encontramos en la primera carta. Es muy similar, sin embargo, podemos encontrar algunas diferencias muy interesantes que son ricas teológicamente. En esta salutación, el nombre de Dios es mencionado 2 veces y el nombre de Cristo Jesús es mencionado 3 veces. Podemos observar cómo en tan corto, en solo 2 versículos, el apóstol hace mención de la divinidad 5 veces. En una oración, el apóstol se está acordando de Dios el Padre y de Cristo Jesús el Señor. Esto nos deja ver cómo el apóstol amaba y se gloriaba en un nombre tan hermoso y glorioso, digno de adoración. A pesar de lo que estaba pasando en ese contexto histórico, Pablo estaba pensando en Dios, en Cristo Jesús. Como sería lógico de las cartas apostólicas, no hay carta que no mencione el nombre de Jesucristo en los escritos de Pablo. Hermanos, no hay carta, si usted estudia las cartas paulinas, en la cual Pablo no mencione a su Señor, porque él sabía quién era su maestro. Él sabía a quién servía. La mente del apóstol Pablo estaba saturada y su corazón constantemente recordaba la gloria y la hermosura de su Salvador, al cual él había visto rumbo a Damasco. Ese momento cambió al apóstol. Ese momento cambió al apóstol y se quedó grabado en su mente y en su corazón. Como dijo Pablo en Hechos 28, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Algo que se me hace interesante es que a pesar de lo que estaba sucediendo, obviamente había muchas necesidades en la iglesia, ¿verdad que sí? Tal vez había hermanos que no tenían comida. Muy probable había hermanos que no tenían dinero, que no tenían dónde dormir, que no tenían alojamiento. Pero a pesar de todas las necesidades, Pablo no deja de mencionar ¿a quién? A Cristo, a Dios. Y esto nos recuerda que un sermón cristiano
debe de tener a Cristo. Si nuestro sermón no tiene a Cristo, entonces, hermanos, no es un sermón cristiano. La predicación del ministro debe ser cristocéntrica. El apóstol Pablo no entró diciendo, pues, Timoteo, fíjate, aquí estoy, pobrecito de mí, no tengo comida, tengo frío, tengo hambre. No. Cristo, Dios, eso es el centro. Eso es el centro. Y hoy en día tenemos de encontrar eso, hermanos, que nuestros sermones no se tratan de nosotros, ni nuestras necesidades, ni nuestros problemas, sino de Cristo y su gloria, como vamos a ver en esta introducción. Otra vez, hermanos, un sermón cristiano sin Cristo no es cristiano. Es cualquier otra cosa. Plática psicológica, motivación personal, pero si el sermón está saturado de cuentos y anécdotas, no es un sermón cristiano. Es una pérdida de tiempo, en pocas palabras. Pablo, hermanos, para seguir en esta introducción, Pablo es el nombre griego del apóstol. Y Pablo empezó a usar este nombre desde que inició su ministerio como apóstol a los gentiles. Recuerden que antes de referirse a sí mismo como Pablo, se referían a él como Saulo de Tarso. ¿Por qué? Saulo era el nombre judío que procedía del rey Saúl. Saulo de Tarso era el nombre judío que procedía del rey Saúl. Y recordemos que el rey Saúl fue el primer rey de Israel. Y este rey procedía de la tribu de Benjamín, al igual que el apóstol Pablo. Así que los padres de Pablo le pusieron Saulo por honor al rey Saúl. Pero cuando él empieza a ministrar a los gentiles, usa su nombre griego, Pablo, que significa pequeño o el más pequeño. Pablo se refiere a sí mismo, si usted vamos a entrar aquí, Pablo se refiere a sí mismo como apóstol de Jesucristo. Pablo se refiere a sí mismo como apóstol de Jesucristo, y como lo miramos en la carta pasada, esta palabra apóstol viene de la expresión griega apostolos, que significa enviado, comisionado por alguien para una labor específica. Y esta palabra apostolos conlleva la idea de un oficial enviado con la autoridad de alguien más. Los apóstoles eran hombres enviados con la autoridad de aquel que los envió, y ese era Jesús, el Señor, el Mesías. El apóstol empieza diciendo su nombre, quién es él, porque las cartas en el antiguo tiempo primero se ponía quién escribía la carta. Hoy en nuestro tiempo el nombre va hasta el final, ¿verdad que sí? Y la firmamos. Pero en los tiempos bíblicos lo primero que se hacía era el nombre, quién lo está haciendo. Por eso el apóstol empieza así: Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo era un hombre comisionado o enviado con la autoridad de Jesús, de Cristo Jesús. Él pertenecía a Jesucristo y debía suprema obediencia solo a Él, solo a Cristo. Como él, el apóstol mismo lo hace claramente, nos hace ver claramente cuál era su pensamiento. Cuando dice en Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, él dice: porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba los corazones. El apóstol sabía quién lo había enviado, y ese era Jesús, el Señor. Y también nos dice, hermanos, que en Gálatas, que él sabía que su llamado procedía del cielo, cuando dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Estas cosas son importantes porque en la mente de Pablo él sabía cuál era su labor. Su labor era predicar a Cristo. Predicar a Cristo no como para agradar a los hombres, sino a Dios, quien prueba los corazones. Como apóstol,
Pablo hacía todo lo que el Señor Jesús le había encomendado y estaba revestido de autoridad divina para enseñar la verdad del Evangelio, o lo que él menciona en la primera carta, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles, hermanos, fueron instituidos por Jesucristo para que enseñaran a la iglesia el Evangelio. Las virtudes de aquel que nos llamó de su luz, de las tinieblas a la luz admirable. Mencionando eso, hermanos, es importante recalcar que hoy en día ya no hay apóstoles. Ese don que Dios dio fue solamente el fundamento de la iglesia. ¿Cuántas veces se pone un fundamento en una casa? Una vez. Así que los apóstoles tuvieron su función. Y después que se acabaron los apóstoles podemos ver en el libro de Hechos una transición. En los primeros capítulos miramos a los apóstoles, y después miramos los apóstoles, los ancianos y la iglesia. Y conforme pasa el tiempo, al final el apóstol Pablo nos dice que quedan ancianos, diáconos y la iglesia. Y esa es la transición que nuestro Señor Jesucristo mandó en la iglesia. Los apóstoles enseñaban la palabra de Cristo, y para que alguien pudiera ser apóstol tenía que estar con Cristo desde el bautismo de Juan hasta la resurrección. Y el apóstol Pablo fue instruido directamente por Jesucristo cuando se fue a Arabia. En Gálatas capítulo 1 él dice que fue instruido por el Señor en el desierto. No sabemos cuánto tiempo, pero ahí duró años siendo instruido por Jesucristo. Él dice que cuando recibió el Evangelio no lo consultó con carne ni sangre, sino que fue al desierto con el Señor a ser instruido. Se me hizo interesante al estar viendo estos versículos. Usted se da cuenta que aparece el nombre de Cristo 3 veces. Versículo 1 dice Jesucristo. Versículo 1 al final dice Cristo Jesús. Y versículo 2 también al final dice Jesucristo. En los manuscritos griegos más confiables, hermanos, se presenta el nombre las 3 veces Cristo Jesús. Cristo Jesús en vez de Jesucristo. Ambos nombres son comunes para Pablo, pero el nombre Cristo Jesús gradualmente es usado más en las epístolas pastorales. Por ejemplo, en el texto griego el nombre Cristo Jesús aparece 25 veces en las cartas pastorales, mientras que Jesucristo aparece 6 veces. Pablo usaba los dos nombres para referirse al Señor, pero conforme pasaba el tiempo o cuando llegaba a las cartas pastorales al fin de su vida, usa más el nombre Cristo Jesús, y eso lo miramos en las cartas pastorales. Viene 25 veces Cristo Jesús y solamente 6 veces Jesucristo. Vamos a decir por qué. El nombre Jesucristo pone énfasis en la aparición histórica del hombre Jesús que fue reconocido como el Mesías. Pone la humanidad de Cristo primero, ¿verdad? Jesús es el Mesías. Y este título es usado por Juan, por Santiago, por Judas y por Pedro. Porque ellos miraron a quién, a Jesús, antes de que fuera glorificado. Para ellos lo que más les impactó fue que vivieron con Jesús humanamente y después lo vieron como el Mesías, ¿verdad? Y por eso estos escritores usan más el título Jesucristo, Jesús el Cristo. Pero el nombre Cristo Jesús apunta al hecho teológico de que Dios, el Mesías, se hizo carne. Pone más énfasis en la divinidad que en la humanidad, aunque Cristo es totalmente Dios y totalmente hombre. Pero ¿por qué Pablo usaba más el título Cristo Jesús? Porque Pablo, ¿cómo vio a Cristo? ¿Cuál fue su primera aparición con el Señor? ¿Como hombre o como Dios? Lo vio como Dios. Mientras los otros apóstoles vieron a Cristo primeramente como hombre. Pero el apóstol Pablo, el primer encuentro que tuvo con el Mesías fue como el Cristo, cuando lo vio rumbo a Damasco lleno de gloria, tanto que quedó ciego, y eso quedó grabado ¿en dónde? En la mente de Pablo. Por eso el apóstol utiliza más la frase Cristo Jesús.
Entendiendo eso, es más probable, como le decía en los manuscritos más confiables, aparece 3 veces el nombre como Cristo Jesús. Y hermanos, eso es importante, el apóstol tiene una perspectiva, y al mencionarse así como el apóstol mira a Cristo Jesús, Pablo nos dice que él fue comisionado por el Mesías prometido, el Mesías, el escogido de Dios y el ungido por el Padre, el Señor Jesucristo. Cristo Jesús, el Mesías. Después encontramos aquí más adelante, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo adjudica su llamado al apostolado ¿a quién? A la voluntad de Dios, según la promesa de la vida eterna. El apóstol Pablo estaba consciente que él era apóstol por la voluntad soberana de Dios y no por sus propios méritos. Él sabía que alguien lo había escogido para esa labor desde antes de que él naciera, como leímos en Gálatas, que Dios lo apartó desde el vientre de su madre para predicarle a los gentiles. Y el apóstol Pablo sabía que él había recibido el llamado por la voluntad de Dios. Porque humanamente, o en los términos humanos, el apóstol Pablo no tenía ningún mérito para ser apóstol. Él mismo dice en 1 Corintios 15, 9 y 10, nos dice el apóstol Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. El apóstol sabía una cosa, que a pesar de todo lo que estaba pasando, él había sido llamado por Dios a predicar la palabra. Y ese llamado era lo que lo mantenía adelante, firme, porque su llamado no había procedido de los hombres. El apóstol sabía que los dones y los llamamientos de Dios eran irrevocables y que no depende del que quiere ni del que corra, sino de Dios que tiene misericordia. Como el apóstol dice, yo soy el menos digno de ser llamado apóstol. Él no merecía ser llamado apóstol, al igual que ninguno de nosotros merecemos ser llamados hijos de Dios. Todos merecemos el infierno, pero no depende del que quiere ni del que corra, sino de Dios que tiene misericordia, hermanos. Y ninguno de nosotros es digno para ser llamado ministros de Dios, pero Él en su soberana voluntad ha decidido de entre su pueblo llamar a algunos pastores y maestros para la edificación de los santos y perfeccionar a la iglesia, ¿verdad?, conforme a la imagen de Jesucristo. Es importante resaltar que él no fue apóstol por su propia elección. Él no se autoproclamó apóstol. No fue ordenado por otros hombres al apostolado tampoco. Y hermanos, tampoco fue comisionado por otros hombres o por el presbiterio o por alguna otra asociación como apóstol. ¿Quién lo llamó? Jesucristo directamente. El Espíritu Santo, cuando estaban en la iglesia con los demás ancianos, dice: apartadme a Pablo y a Bernabé para esta labor. Y entonces él empieza su llamado a los gentiles. Hermanos, esto es importante porque usted se da cuenta, los falsos apóstoles de hoy en día se autoproclaman apóstoles. Los falsos apóstoles, hermanos, del día de hoy son llamados por otros hombres, son escogidos por otros hombres. Sin embargo, el apóstol Pablo fue llamado por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios. El ministerio de Pablo procedió directamente del trono de la gracia y recibió su llamado directamente del Señor Jesucristo. Hoy en día los apóstoles no se pueden autoproclamar apóstoles. Es el primer sello de la falsedad, que alguien se autoproclame apóstol. Otro es que los demás hermanos me van a ungir como apóstol. ¿Lo han mirado eso en los días? Es imposible. Ni aún el apóstol Pablo fue ungido por otro más. No vino Pedro, ni Juan, ni Santiago a ungirlo. Fue Dios quien lo llamó a esa labor.
Después, hermanos, obviamente, entrando aquí a la carta, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la vida eterna que es en Cristo Jesús. Esto quiere decir que su apostolado estaba de acuerdo con el mensaje que es de la vida eterna en Jesucristo. Él es llamado al apóstol de acuerdo al mensaje de la vida eterna que es en Cristo Jesús. Jesucristo, otra vez. El apóstol sabía que el importante aquí no era él, no era sus dificultades. El personaje principal, hermanos, del Evangelio es Cristo Jesús. No somos nosotros, no es la iglesia, no es nuestra denominación, bueno, los que tienen denominación, no es una religión. Lo importante de esta historia es Jesucristo. Solamente hay un héroe y ese es Jesús. No es el pastor, no es su esposa, no es su abuela, no es su tía, no es nadie más. Solamente es Dios quien llama y quien hace todo lo posible para efectuar la redención en aquellos que Él llamó. Ahora entramos al versículo 2. Una vez que el apóstol dice quién es Él, por quién fue llamado, bajo la voluntad de Dios, a un mensaje sublime de la salvación, nos da el destinatario de la carta. Por supuesto, ese era Timoteo, amado hijo, dice. Si usted se pudo dar cuenta, hermanos, en la primera carta, el apóstol se refiere a Timoteo como verdadero hijo en la fe. Capítulo 1 de 1 Timoteo. Y ahora se refiere a él como amado hijo. Amado hijo. Esto es importante porque para Pablo, Timoteo era como su hijo genuino. Esto nos enseña que Timoteo llegó a los pies de Cristo por medio de la predicación del apóstol Pablo. Es decir, que espiritualmente podemos decir el apóstol fue quien lo engendró por medio de la predicación del evangelio. O sea, Timoteo llegó a los pies de Cristo por el ministerio de Pablo. Por el ministerio de Pablo. La palabra que él usa, amado, es un adjetivo que es la palabra agapetos, que significa preciado, muy querido, y que habla de un amor único. También, hermanos, usa la palabra tecnón, que se traduce como niño, ¿verdad? O pequeño. Es decir, que el apóstol se está refiriendo a Timoteo con unas palabras como un padre a su hijo. Está diciendo, mi pequeño amado. A Timoteo, mi niño amado, podemos decir colegialmente. Porque Pablo sabía que tal vez ya no lo iba a ver nunca. Pablo sabía que tal vez esa era la última carta que le iba a enviar a Timoteo. Y toda la carta debe ser leída como una última conversación entre un padre animando y exhortando a su hijo amado. Esta carta debe ser leída con el pensamiento de un padre escribiendo a su amado hijo que tal vez ya nunca va a volver a ver. ¿Cómo creen que un padre hablaría con un hijo así, sabiendo que es la última vez que lo va a ver? ¿Verdad? Su tono de voz es diferente, la manera de verlo es diferente, ¿verdad? La manera de dirigirse a él es diferente. Y podemos sentir esto en la carta de Timoteo, en la segunda carta. Tal vez Pablo está consciente que será la última vez que lo va a ver. De hecho, por eso le dice en el capítulo 4, versículo 9, procura venir pronto a verme. Porque en cualquier momento dice, yo estoy pronto para ser sacrificado. Timoteo, ven rápido, quiero verte. Quiero darte las últimas palabras, quiero despedirme de ti porque tú eres mi amado hijo en la fe. Así que Timoteo le dice esto. Y esto es normal que haya existido esta relación de padre e hijo porque Timoteo para este tiempo ya había servido más de 10 años con el apóstol Pablo en el ministerio. Había sido enviado a Corinto, había sido enviado a Éfeso, había estado con Pablo en Tesalónica y en diferentes iglesias. Timoteo empezó a servir junto con Pablo después del segundo viaje misionero. En el primer viaje misionero se habla de Timoteo y en el segundo viaje misionero es cuando él va con Pablo a servir. La salutación, hermanos, concluye con una hermosa bendición triple que es la gracia, la misericordia y la paz.
Dice: a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Debe de ser traducido así. Y hermanos, sin duda, Timoteo iba a necesitar la gracia que lo había llamado, al igual que Pablo. En el tiempo que estaba el cristianismo, lo que más necesitaba Timoteo era la gracia, la misericordia y la paz para persistir. La misma gracia, hermanos, que se le había dado desde antes del tiempo de los siglos, era la misma gracia que lo iba a sostener en las dificultades y persecuciones que estaba viviendo. Capítulo 1, versículo 9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Esa gracia que usted y yo recibimos se nos dio ¿cuándo? Antes del tiempo de los siglos. Y esa misma gracia es la que iba a mantener a Timoteo firme para persistir. La gracia que le iba a dar el valor y coraje necesario para sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y de esa manera, con el poder de la gracia, Timoteo pudiera terminar su vida como su padre en la fe. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 7? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Para llegar a ese fin, ocupamos la gracia. Para llegar a ese fin, ocupamos la gracia que nos llama, nos preserva y al fin de cuentas nos va a glorificar. La segunda bendición que encontramos aquí es la misericordia. Gracia, misericordia y paz. La segunda bendición es misericordia, y esta palabra significa compasión y piedad. Timoteo debía entender que el Señor que lo escogió para el ministerio no se iba a olvidar de él. No le iba a dejar ahí a su propia suerte, sino que tendría compasión de él y nunca lo dejaría solo. Timoteo, aquel que te dio la gracia va a tener compasión y piedad de ti. No vas a estar solo, Timoteo. Jesucristo le daría todos los recursos necesarios para que siguiera creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Que Dios, que lo había llamado a ese momento, a ese lugar, a ese ministerio, lo iba a fortalecer. No lo iba a dejar solo, hermanos. Jesucristo no nos llama a un ministerio y después dejarnos a nuestra propia suerte. Si Jesucristo nos llama a luchar, tengamos por seguro que Él está ahí con nosotros. Si Jesucristo nos llama al ministerio, Él nos va a dar todo lo necesario para que cumplamos ese llamado como Él quiere. No es como muchos de nosotros, o tal vez nuestros jefes, que nos avientan al ruedo y después que estamos ahí, que no, pues ahí a ver cómo le haces tú. O muchos hombres o me ha tocado ver muchas iglesias que envían un misionero y después, no, pues ahí échatelas tú. Ahí tú a ver cómo le haces. Cristo no funciona de esa manera. Si Él realmente nos escogió para el ministerio, Él nos va a dar gracia, misericordia y paz. Lo necesario. Y esto, hermanos, la última bendición es una bendición tremenda que todo hijo de Dios puede gozar. Todos nosotros gozamos de esta paz porque la paz es fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz. Jesucristo dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Así que a pesar de la persecución que Nerón había iniciado hacia los cristianos, Timoteo podía vivir en paz y tranquilo porque todo estaba bajo un plan soberano del Dios bondadoso y misericordioso que lo había llamado a predicar. Entonces vemos como el apóstol Pablo, aún en esta introducción, es teológico. No hablaba nada más por hablar. Hay teología en estos dos versículos. Timoteo, así como yo fui escogido por Dios para este ministerio, tú fuiste escogido por Dios para ese ministerio. Y si Cristo te llamó, tú tienes gracia, tú tienes misericordia y también tienes paz. Así que aunque Nerón esté matando cristianos, los esté incendiando, tú sigue adelante. Esas bendiciones, para concluir, proceden de Dios Padre
y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios es el Padre de todo creyente que se preocupa por sus necesidades. Dios lo va a cuidar tiernamente y Dios lo va a proteger. Jesús es el Señor de todo creyente, de modo que lo que le debemos a Él es absoluta obediencia, porque Él es nuestro dueño, el que nos compró con su sangre. Pone a Dios como Padre, o sea, alguien que está cuidando de nosotros. Un padre, ¿cómo se presenta cuando su hijo tiene necesidad? Un buen padre no es indiferente, ¿verdad? Un buen padre, como dice Jesucristo, si su hijo le pide pan, no le da una piedra. Si le pide blanquillos, no le da una serpiente. Igualmente nuestro Padre que está en los cielos nos va a pedir lo que nos va a dar lo que necesitemos. Como hemos dicho, cuando Dios llama al ministerio, Él va a dar lo que necesitas. A una iglesia que busca la voluntad de Dios, una iglesia que ha sido llamada por Dios, créanme hermanos que Dios va a suplir sus necesidades sin que anden pidiendo dinero al mundo, al gobierno o a los estadounidenses. Dios les va a dar todo lo que ocupen. Pero también hay que entender que Jesús es el Señor. Esa palabra, Señor, curia, significa dueño. Significa a aquel que le debemos obediencia absoluta. Recordemos que Timoteo debía persistir y también nosotros debemos persistir porque hemos sido comprados por precio y así que ya no nos debemos nosotros a nosotros mismos, sino que todo nuestro ser le pertenece a Dios. Como dice 1 Corintios 6:20, habéis sido comprados por precio, glorificar a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Él, son de Dios. Jesucristo es Señor. Jesucristo es el Señor y Timoteo debía absoluta obediencia a su Señor. Él debía de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, como veremos en el capítulo 4. Él debía predicar la verdad, él debía enseñar a otros hombres que fueran fieles para enseñar también a otros. Él debía mentalizarse que iba a ser un soldado de Cristo. Ser paciente como el labrador, luchar como el atleta y luego persistir al final como el apóstol Pablo hasta que diga, he corrido la carrera, he guardado la fe. Así que con esto, hermanos, miramos la introducción y el domingo vamos a ver un ejemplo de un buen pastor. Versículo 3 al 5. Vamos a orar para que el Señor nos ayude y podamos seguir adelante. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo le doy gracias porque usted es bueno y para siempre es su misericordia. Yo le doy gracias, Padre nuestro, porque usted protegió a su iglesia en este tiempo de persecución en la cual vivía Pablo y Timoteo. Y a pesar de las circunstancias adversas y de la persecución y el sufrimiento que vivían, podemos ver, mi Dios, cómo la iglesia salió sobresaliente, victoriosa, porque usted prometió que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te damos gracias, Padre, porque podemos confiar de la misma manera que así como guardaste a tu pueblo en aquel tiempo, vas a guardar a tu pueblo el día de hoy. Y te rogamos, Padre bendito, que guardes a esta iglesia, que guardes a los hombres y a las mujeres aquí presentes, a cada familia representada. No sabemos, Padre, si en tu voluntad está que seamos perseguidos, que suframos persecuciones por causa de Cristo, pero yo te ruego que si llegue ese tiempo solemne, persistamos. Que usted, mi Dios, nos fortalezca, que nos ayude a ser hombres y mujeres valientes, firmes, que estemos dispuestos a darlo todo por Cristo. Guárdanos, Padre, bendícenos a lo largo de esta carta, que sigamos aprendiendo y seamos una iglesia bíblica. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén.